¿quién sabe qué significa ser bienaventurado? Doblemente feliz quiere decir. Amén. ¿Qué significa doblemente feliz? Que va a ser bendecido, feliz, prosperado en esta tierra y también en la eternidad, para siempre. Aquí la palabra nos está hablando de ser pobre en espíritu. Pobres. Cuando habla de ser pobre no nos está hablando de pobreza económica. Sí, porque es que yo digo esto porque parece que normal, obvio. Pero hay personas que cuando escuchan la palabra de Dios, cuando la están leyendo, se enfocan en lo natural y lo espiritual, porque toda la palabra es espiritual. Está dirigida al espíritu y hay que entenderla con el espíritu. Con nuestra mente humana no podemos entender la palabra. Entonces, para entenderla simplemente usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que te guíe y te dé entendimiento, porque es algo espiritual. Y el Espíritu Santo, cuando tú tienes ese deseo, cuando tú te prestas para que Él te hable, Él te va a hablar. En toda la palabra, trata de toda la palabra, pedirle al Espíritu Santo que te la revele. Entonces, sí, no se trata de riqueza material, económica, sino ese pobre en espíritu tiene que ver con la actitud de cada uno de nosotros. ¿Qué actitud tenemos? ¿Cómo nos caracterizamos? Tiene que ver, pobre espíritu, tiene que ver con muchas cosas, pero especialmente con algo que se llama humildad. La humildad es importante, hermanos. ¿Y quién es humilde? El que no se cree autosuficiente, el que no sufre de autosuficiencia. Personas que saben que no son nada sin Cristo. Personas que saben que dependen absolutamente de Dios, de la misericordia de Dios. Personas que pueden entender lo que realmente es el ser humano, raza caída. Somos personas difíciles. Somos personas que tenemos muchos defectos. Eso lo tiene que entender una persona que es pobre en espíritu. Y por eso se agarra del bendito continuamente. Está buscando el cielo continuamente. Su única esperanza es Dios. Su fuerza es Dios. Amén. Una persona que es humilde no sufre de autosuficiencia. No sufre de autosuficiencia. Salmo 84:5 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Yo quiero decirle, hermanos, hay personas que piensan que ya están suficientemente maduros para salir adelante y para continuar su vida. Personas que ya creen que no necesitan aprender más porque ya lo tienen todo. Eso es un espíritu que el infierno manda a todos, no solamente a la oveja, sino también al pastor, a todos. El orgullo. Pero dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están todos tus caminos. Esa es la regla de fe y conducta, lo que Dios nos ha enseñado. Salmo 146:5 dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová Dios. Nuestra esperanza no puede estar en otra cosa, sino en Jehová Dios. Dios tiene que ser nuestro ayudador. Si usted quiere ser bienaventurado, es decir, doblemente feliz, cuando ponemos nuestra esperanza en otra cosa, en una cosa material, difícilmente, de pronto puede ser feliz, y eso yéndole muy bien y como una excepción una sola vez, pero no dos. No doblemente feliz, no aquí en la tierra y allá en el cielo. Proverbios 16:20 dice: el que confía en Jehová es bienaventurado. El que confía en Jehová. Estas palabras tenemos que entenderlas. Confiar en Jehová es esperar en Él. Confiar en Jehová es saber que Él tiene dominio sobre todas las cosas. Confiar en Jehová es saber que Dios
Conoce aún el día de mañana, todo nuestro futuro Él lo conoce. Confiar en Jehová es saber que Él no se queda inerme cuando ve que vamos a dar pasos contrarios, que nos van a robar felicidad y gozo, sino que Él actúa, Él envía su bendición. Porque es que a veces nos sentimos que en nosotros ya hay la suficiencia necesaria, que somos suficientes, que ya no necesitamos depender de Dios. Y cuando nosotros nos salimos del camino y empezamos a tomar caminos equivocados, cuando empezamos a tener suficiencia en nosotros, que ya estamos hechos, empezamos a tomar caminos equivocados. Empezamos a abrir puertas para que el enemigo nos engañe y nos haga sentir más grandes, o nos haga sentir a tener una estima por encima de lo que realmente somos, a no dejarnos ver realmente en qué lugar estamos. Y entonces, aunque creamos que vamos bien, siempre que estamos salidos del camino, ¿qué es estar en el camino? Es hacer las cosas como... Estar en el camino es andar por las huellas de Cristo. Andar por las huellas de Cristo es andar como Él anduvo. Eso es sencillo, no necesita más explicación. Pero si nos salimos del camino y empezamos a hacer de otra forma diferente, entramos en riesgo de ser sorprendidos por algo malo que nos pueda pasar. Algo que no esperamos nos puede pasar porque nos salimos del camino. Y entonces muchas veces tenemos que volver a comenzar otra vez. Íbamos bien, íbamos trabajando y salíamos adelante, íbamos creciendo espiritualmente, hermanos. Lo importante es crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente la humildad tiene que crecer con el crecimiento espiritual. Amén. A veces nos sentimos que ya sabemos mucha Biblia, nos sentimos ya súper, y la humildad empieza a desaparecer. Hermano, no, la humildad siempre tiene que estar con nosotros. Humildad es sentirnos que no somos nada, que necesitamos, que no somos suficientes, que necesitamos siempre de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el hombre pobre de espíritu? Aquella persona que no se ve más grande, más inteligente, más fuerte, más simpático que otra persona, que los demás. Hermano, usted puede estar donde está. Usted puede ser un pastor, puede ser el mayor evangelista, puede ser el mayor conferencista, la persona que sabe el hebreo, el griego y todos esos idiomas, el arameo, y que se conoce la Biblia de tapa a tapa. Pero no podemos sentirnos más que otra persona, que uno que está empezando. Eso es importante. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad. Por rivalidad. No, es que yo quiero ese puesto, es que él es mi contrincante, yo quiero hacer esto, pero él me dice esto. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, porque lo aplaudan, por cosas de la vanidad. Es todo aquello que no permanece para siempre. La vanidad es todo aquello que es del mundo, que cuando seamos levantados no se va a ir. Esa es la vanidad. Dice: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. ¿Puedes entenderlo? Toda persona, viene una persona nueva, yo no puedo sentirme superior a esa persona nueva, o esa persona nueva que tiene 2 días de nacido en Cristo, o esa persona que hasta ahora está empezando. Yo no puedo sentirme superior a ella. Es algo de adentro, es algo del corazón, porque uno no sabe qué viene en esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Sí? Estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismo. ¿Quién escribió eso? Eso lo escribió Pablo cuando estaba prisionero allí en Filipos. Poco de años allá en Filipos, prisionero. Tenía como 60 años, algo así. Ya había pasado por mucho.
y escribió eso. Pablo entendió eso. Y eso no fue algo que Pablo dijo para quedar bien. No, eso fue algo que dijo desde su corazón, algo que Dios le había revelado, porque a Pablo Dios le reveló muchas cosas que después los puso en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Pablo, yo me imagino que día a día, momento a momento, permanecía contemplando a su maestro. Es que, hermano, si usted quiere tener toda la grandeza, la anchura, todo lo que viene del cielo, solamente tiene que mirar a Cristo continuamente, las 24 horas, en todo tiempo estar mirándolo, observándolo, contemplándolo. Y yo pienso que por eso Pablo entendió muchas cosas. Y Pablo aprendió a practicar ese principio. ¿Por qué? Porque Pablo aprendió a ser humilde. Pablo no era humilde. Cuando llegó al Señor no era humilde. Él se creía, ¿verdad? Él se creía mucho. Y él era un duro que sabía, porque él decía, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, fariseo. Era el principal, era un hombre romano, era un hombre importante. ¿Sí? Pero él aprendió. ¿Cómo aprendió? Porque la Biblia le dijo todo, porque el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo le dijo todo eso. No. El Espíritu Santo, viendo él a Cristo, pudo entender muchas cosas y Dios le reveló otras que solamente subieron a la mente, al corazón de Pablo. En 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. A los 60 años, dice, soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Usted cree que era el más pequeño de los apóstoles? Pablo escribió muchas cartas y una teología profunda. Sí, le dio sopa y seco a otros, que eran, por ejemplo, a Pedro, que era el de más renombre ahí. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y él no lo decía por decir, por llenar una palabra, porque lo vean bien, porque, es que, mírenlo tan humilde. No, porque eso él sentía, él sabía que era así, porque aprendió de Cristo a ser humilde. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio inescrutable de las riquezas de Cristo. Amén. Más pequeño de todos los santos. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo aprendió de Cristo que en cuanto a honra, Pablo aprendió de Cristo que él debía de ver a los demás como superiores a sí mismos. Eso es un mandato, hermanos. Ver a los demás como superiores a sí mismo. ¿Por qué Pablo llegó a los 60 años sintiéndose el más pequeño de los apóstoles? Porque desde que supo lo que Cristo dijo, empezó a practicarlo y a practicarlo y a practicarlo, y pudo tenerlo. Quizás todo el mundo lo ve normal, todo el mundo lo ve como cualquier otro, como un predicador, como un apóstol, como esto y lo otro. Pero el corazón de Pablo era diferente, porque en el corazón de Pablo había humildad, porque en el corazón de Pablo había, lo único que él quería era obedecer la palabra de Dios, era entender la palabra de Dios, entender a Dios, conocer a Dios. Era lo único que él quería hacer. Y escuchó a Cristo diciendo que debemos sentirnos inferiores, ser humildes. Amén. Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Hermano, es importante temer a los demás como superiores a uno mismo, esté donde esté, en el lugar que esté, tenga la plata que tenga el cuerpo que tenga, sea lo que sea, el ministerio que tenga. Ver a los demás como superiores a uno mismo, eso es algo que está dentro del corazón, eso es algo que está en el interior de la persona. Eso no lo conoce sino Dios y uno, porque nadie puede saber. Usted puede ver caras, pero Dios sí sabe lo que hay dentro de esa persona.
Y sabe cómo ve a los demás. ¿Cómo ve a los demás? Si lo ve como superior a sí mismo. Y dependiendo como nosotros veamos a la persona, así va a ser nuestras relaciones con ellas. Mire, la sociedad que dice que vernos como inferiores a los demás es una estupidez, es una tontería. Vernos como inferiores a los demás, que eso es tonto. Yo no creo, hermanos. Hay cosas que Dios pide, que Dios exige de nosotros, que el ser humano no puede entenderlo con la mente racional, con el intelecto que tiene, no alcanza a comprenderlo. Solamente lo comprende aquel que obedece algo que le dice: mire, en cuanto a cuando veas a los demás, tienes que verte inferior a todos. Este es un presidente, o qué le digo yo, es que a ver, el más duro, y viene un pordiosero, y viene una persona por ahí, lo más pequeño que se pueda decir entre paréntesis. Dios nos manda a que esa persona la veamos como más grande que nosotros, como superior a nosotros. Extraño, quizás no lo entiendas, pero es necesario. Es importante ser lo que Dios nos manda a hacer, aunque no lo entendamos, como decíamos el miércoles. A todos nos gusta parecer fuertes, ser los más distinguidos de todos los que... Pero eso no nos dice la palabra de Dios. Nos dice que es mejor parecer débil que ser fuertes. Eso es lo que dice Dios. Y Pablo decía: yo soy el más pequeño de todos los santos, de todos los apóstoles. No era porque él tuviera complejo de inferioridad, hermanos, porque a veces se confunde. A veces no, y va, este es un bobo, este es no sé qué. No, él no tenía ningún complejo de inferioridad, sino que Pablo se decidió, se determinó obedecer a las enseñanzas de Cristo, de estimar a los demás como superiores a él mismo. Yo creo que eso fue una lucha, eso no se aprende de la noche a la mañana. Yo creo que Pablo, durante todos sus 40 años, 30 años en el Evangelio, luchó cada día y no estuvo tranquilo hasta no observar que realmente dentro de su corazón tenía la verdad de ver a los demás como superiores a él. Aunque él era el jefe, aunque él tenía una actividad quizás más importante, aunque quizás a Pablo naturalmente le llegaba otra información. ¿Cómo? Porque es que la mente habla, los espíritus hablan, hay muchas cosas. No, usted es más grande, usted mire lo que es. Pablo tuvo que luchar con todo eso para lograr llegar a decir lo que dijo. Amén. ¿Usted cree que Pablo inventó? No, Pablo está diciendo una verdad, porque Pablo, transparente, él sabía que él tenía que darle cuentas a Dios. Y cuando uno habla mentira, uno puede hablar mentira, pero Dios nos descubre. Entonces, tener a los demás como superior no necesita una señal. Señor, muéstrame si yo tengo que verme inferior a tal persona. No necesita una señal. Simplemente hay que hacerlo. Se debe hacer. Y es sencillo, podemos practicarlo con todas las personas que nos relacionamos. La mente dice lo contrario, el mundo dice lo contrario, pero Cristo no. Cristo dice: hazlo. Cuando nosotros luchamos para tener a los demás como superiores, a respetarlos, el que sea. Usted puede ser el jefe, pero usted respeta a la otra persona. Usted puede ser el pastor, pero respeta a los demás. En su corazón hay respeto. No hay un sentimiento de que pobrecito, yo lo manejo, yo esto, lo otro. No, respeto. Hay pastores que pueden tratar de dominar a las personas y les ponen trancas por aquí, le ponen jalones por aquí. Pero Pablo no era de esos.
Pablo tenía sinceridad y veía a los demás como superiores a sí mismo. Eso no significa que, no, entonces usted dígame qué hacer, no. Eso significa que en el corazón lo ve como tiene que verlo. Quizás la otra persona necesita que Pablo le enseñe y lo lleve más alto, pero siempre en su corazón tiene que respetarlo y verlo como alguien superior a sí mismo. ¿Cuál es la mayor virtud de lograr esto, de pelear por esto en nuestra vida diaria? De ver a los demás como superiores, no verlos inferiores. Que produce en nosotros humildad. Se levanta en nosotros el espíritu de humildad. Como dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimados inferiores los unos a los otros. ¿Qué tienes que hacer tú conmigo? Sentirte inferior. ¿Qué tengo que hacer yo contigo? Sentirme inferior a ti, que tú eres superior. Ese es el secreto. Y esa es una regla de fe y conducta, es una regla que tenemos que practicar y vivir. Y si nos sentimos superiores, no es que es que esto, lo otro, tengamos cuidado. ¿Ok? Mire, y en cuanto a las relaciones interpersonales, el tener este sentimiento, el tener esta máxima en nuestra cabeza, en nuestra forma de actuar, produce relaciones especiales, beneficia cualquier relación interpersonal o no. Si usted ve a los demás como superiores a sí mismo, usted los respeta. Usted puede estar hablando con un mendigo y usted ser capaz de hacer sentir a ese mendigo como alguien que se respeta. No sé si usted lo ha hecho. Amén, gloria a Dios. Como alguien que se le considera superior. Mira, esa es la mejor relación que uno puede tener, porque no solamente uno es bendecido por obediencia a Dios, sino que también recibe bendición de la otra persona. ¿Qué pasaría si esta sociedad cambiara? En vez de querer ser siempre el superior, el que está delante, el más inteligente, el que conoce todas las cosas, ¿qué tal si hiciéramos como Cristo? Mejor ver a los demás como superiores a nosotros y nosotros vernos inferiores a ellos. ¿Cómo cree usted que sería este mundo? Sería un mundo diferente. Habría respeto por todo lado, todo el mundo nos respetaríamos, habría solidaridad en todas las cosas. Nosotros como seres humanos somos soberbios, altivos por naturaleza. Buscamos inconscientemente y a veces conscientemente, pero inconscientemente hay algo en nosotros que nos empuja a tratar de vernos más altos que otros, a sentirnos. Eso es algo que tenemos que luchar y batallar. Es algo que Dios nos ha mandado a que no lo permitamos. Es un principio, es un mandato de Dios. Hermano, yo durante mucho tiempo de mi vida me sentía superior. Cuando era niño, yo me creía superdotado porque mi papá y mi mamá me elogiaban y me decían que yo era más inteligente que mi hermano, que esto, que lo otro. Pero eso no era verdad. Pero uno se come el cuento. Y así crecí y maduré. Estimé a muchos como inferiores, inclusive a mis padres. A veces me sentía más inteligente, más sabio que los padres. Claro que eso ya es natural en este tiempo. En esa época no, pero en mi época yo me sentía más sabio que mi papá. Quería darle consejos a mi papá y a mi mamá. Hoy la mayoría de jóvenes se sienten así, ven a sus viejos que necesitan enseñarles a ser hijos, ¿sí? Porque creen que manejan una computadora y saben usar el chat y saben esto, entonces se sienten más sabios, más inteligentes que los mayores. Pero eso no es así, hermanos. Cuando yo escuché hace mucho tiempo este mandamiento de Cristo,
Me llamó mucho la atención, me impactó. Al principio no podía comprenderlo. Yo no podía entender el por qué, ni el para qué. No le veía la razón justa para ese razonamiento de sentirme inferior a los demás. Me parecía raro. ¿Usted no le pasa que a veces usted ve algo en la Biblia y no lo entiende? A mí me ha pasado muchas veces, siempre me ha pasado, porque cuando yo veo un versículo de la Biblia trato de entenderlo y comprenderlo. Y muchas veces me ha pasado y duran años hasta poder yo entender el espíritu de ese versículo, de esa palabra. De repente Dios empezó como a... Yo no lo entendía, pero de repente yo empecé a sentir una necesidad de poner ese mandamiento por obra. Así de que empecé a ser consciente. Cuando me sentía superior a otro, eso, uno tiene que ser consciente. Cuando uno empieza a ver al otro como, o se empieza uno a ver así, a veces más grande que el pastor. Sí, a mí me pasó muchas veces. Inclusive nos reuníamos unos pastores, siendo pastores, nos reuníamos unos pastorcitos, amigos, y nos poníamos a hablar del pastor. Pero ya en ese tiempo yo empecé a entender, o sea, Dios me empezó a ver, mire, mijo, mije, y me puso ese versículo así, y continuamente estaba en mi mente. Entonces yo empecé a tratar de ser consciente de cuando yo me sentía superior. Y no solamente, eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por algo lo hizo. ¿Sí? Entonces cuando yo me daba cuenta de eso, yo inmediatamente le decía, Señor, perdóname. Y empezaba a declarar, Señor, esa persona es superior a mí mismo. Y trataba de poner los dedos en mi boca. Y claro, siempre cuando uno hace eso viene otros pensamientos a la mente y le dicen, no, pero mire, es que tú eres superior, tú esto, y etcétera, etcétera, cosas que no son verdad. Siempre van a haber pensamientos que tratan a uno de que uno no haga lo que Dios le manda hacer. Pero siempre que venían esas voces, no, pero es que tú tienes razón por esto y lo otro, Dios me recordaba el mandamiento. Y empecé a argumentar en contra de eso, en contra de ese mi sentimiento. Y empecé a decir, no, es que Él es mayor, a tratar de entender eso. Él es superior a mí, yo lo creo. Y empecé a trabajar en eso. Y de alguna forma empezó a crearse en mí algo de humildad, una mizca de humildad. Al principio era de labios para afuera, es decir, solo yo sabía que tenía que cumplir ese propósito, tenía que cumplir esa palabra, ese mandato, y empecé a hacerlo, pero de labios para afuera, o sea, que el corazón está por otro lado, pero empieza uno a dar pasos sencillos, pasos que parecieran mentirosos, pero no son, es el principio de algo, el confesar, el tratar, el intentar, el quedarse cuenta y pedir perdón, aunque no había una conversión interna en mí, pero trataba de hacerlo, y así lo hice mucho tiempo. Pero con el tiempo, mire hermanos, con el tiempo empecé a ver que ya me era más fácil ver a los demás como superiores a mí mismo. Y eso me ayudaba a sobrevivir mejor, a tener mejores tiempos. Amén. Eso es lo que Dios nos pide, hermanos. Me falta mucho, hermanos. Me falta mucho. Pero ahora entiendo la bendición de ver a los demás como superiores a uno mismo. Eso produce humildad, mansedumbre. Mucha gente no lo ve a veces creen, a veces se puede creer que uno es, porque el mundo es así. Usted ve una persona que es amable, que es esto, que es lo otro, y el mundo quiere, a veces pasa eso. Pero el Señor nos manda a ser mansos y humildes de corazón. Si usted quiere ser manso y humilde de corazón, tiene que ver a los demás como superiores a sí mismo.
Yo cuando le permito al Espíritu Santo que me haga ver a las personas así, me es fácil. Cuando permito que ser guiado por el Espíritu de Dios, me es fácil. Pero cuando permito que sea mi alma la que gobierna o mi carne la que gobierna, se me vuelve difícil, se me olvida hacerlo, se me olvida cumplir con este mandamiento. Por eso tenemos que mantenernos continuamente revisándonos qué hay dentro de nosotros, cómo estamos actuando, cómo estamos haciendo. Pero no ha sido fácil. Podemos ser como Cristo si obedecemos su palabra. Podemos ser como Pablo si obedecemos su palabra. Hay cosas que no entendemos y nos falta mucho, hermano, nos falta mucho. Tenemos que crecer así. Estoy allá en una gotica, pero algo es algo, hermano. Algo es algo. Intentemos hacerlo siempre. Y vamos a aprender humildad verdadera. Yo quisiera ser humilde como Cristo. Quisiera ser cada día más humilde. Pero quiero crecer más. Y necesito crecer más. No sé si usted alguna vez ha pensado en ver a los demás como superiores a sí mismos. Es un mandato. Intentémoslo hacer. Intentémoslo hacer. Usted no entiende por qué, pero empiece a practicarlo y usted va a ver que le es más fácil la vida. Porque mire, antes cuando a uno le dicen algo, cuando uno es orgulloso, le dicen algo, le hacen algo y uno se siente mal, se desafora totalmente. Pero cuando uno ya aprende que quien tiene que darle cuentas uno es a Dios, no a las personas, y que no importa, mire, cuando uno empieza a ver que a Cristo le hicieron esto, uno tiene más capacidad de soportar la vida, soportar las cosas malas que llegan a la persona. Dice Mateo 11:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, Cristo fue injustamente tratado, pero perdonó. Cristo supo perdonar, pudo amar, y cuando se ama, se es feliz. Cuando se odia o se ama menos a una persona, se cosecha infelicidad, se cosecha intranquilidad. Mira, hermano, el hombre que es pobre en espíritu no vive preocupándose excesivamente por su apariencia o por la impresión que causa, porque siempre causará la impresión adecuada. Mire, yo quiero decirles, hermanos, empecé haciéndolo de mala gana, empecé haciéndolo forzado sin entenderlo, pero realmente eso lo cambia a uno. Ahora, no es que lo haya alcanzado todo, estoy en un pasito ahí muy chiquitico. Lo que quiero enseñarles es que sí podemos, una palabra que no nos entra en la mente, pero empezamos a hacerlo y eso produce cambio en nosotros, en la persona. Yo solamente quiero enseñarles que cuando Dios dice algo, aunque no lo entienda, no lo comprenda, crea que usted no puede, no le parezca, le fastidie, empiece a hacerlo de alguna forma y finalmente usted va a cambiar. Mire, el hombre que es pobre en espíritu no necesita preocuparse por su apariencia o por la impresión que causa, porque el hombre que es pobre en espíritu causará esa impresión. Uno no puede falsear la verdad, y más a los que tienen la luz, a los que tenemos la luz. Ahora, ser pobre en espíritu no es suprimir la personalidad, no es sofocar la personalidad de uno, impresionar a la gente con lo maravillosamente humilde que es. No, eso no es. Si usted quiere cambiar en cualquier cosa, si usted quiere llegar a ser lo que Dios quiere que sea, empiece a hacerlo. Aunque no lo entienda, empiece a hacerlo. Dependemos de Dios.
Y Él, la forma que nos puede llevar a donde Él quiere llevarnos es a través del consejo de Él. Consejos sencillos, a veces impracticables naturalmente, a veces difíciles, pero hay que hacerlo, hermanos. Facilitémosle a Dios lo que Él quiere hacer en nosotros. Muramos a nosotros mismos, a lo que somos, y dejémonos guiar por la palabra de Dios. ¿Qué cree usted que es el mayor logro? Humildad. Y nos falta mucho. A mí me falta mucha humildad, entonces yo tengo que aprender a valorar más a los demás como superiores a mí mismo. O sea, voy a tener que empezar a revisar ese concepto, cómo está en mí. Amén. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiera, ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Seamos conscientes de nuestra humanidad y permitámosles que Él haga la obra, obedeciendo. Hay muchos personajes en la Biblia que tenían un corazón humilde, o sí, un corazón no engreído. Cuando Gedeón, Dios le dijo: ve a salvar a Israel, él dijo: ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Él entendió, él tenía cierta humildad. Cuando David le dijo al Señor: ¿quién soy yo para que vengas a mí? Yo no sé si usted conoce a alguien que se siente con el derecho de que Dios le ayude, que Dios le venga a él, etcétera, etcétera. Pero aquí hay personas humildes. Isaías, cuando Dios lo quería usar, dijo: soy hombre de labios inmundos. Cuando Pedro vio al Señor Jesucristo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro era agresivo, ¿verdad? Pedro era decidido. Pedro era un hombre seguro de sí mismo, un hombre típico como muchos, tenía mucha confianza en sí mismo. Pero cuando ve al Señor le dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pablo, ya hablamos de Pablo. Pablo se presentaba en las iglesias con mucho temor y temblor. Dice Pablo: se presentó en Corinto con debilidad y con mucho temor y temblor. Así se mantuvo siempre. ¿Cuánto tenemos que aprender de Pablo, de Jesucristo y de muchos siervos de Dios que realmente han sabido ser humildes? Y en una de sus cartas Pablo pregunta: para estas cosas, ¿quién es suficiente? Si alguien hubiera podido sentirse suficiente, era Pablo, ¿o no? Pero él se sentía insuficiente porque era un hombre pobre en espíritu. Tenemos que aprender de él mucho, de Cristo. Jesús, aún siendo Dios, nos enseñó que él no puede hacer nada por sí mismo, necesitaba de Dios. Alguna vez dijo: las palabras que yo os he hablado no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos forme, que nos moldee, que nos cambie. Pero el Espíritu Santo requiere de obediencia a la palabra. Necesitamos depender completamente de Cristo, de Dios. Como Pablo, como el mismo Jesús. Vemos a Jesús orando continuamente. Pasaba horas, tiempo orando. Era un hombre pobre en espíritu, dependía totalmente de Dios. Así necesitamos ser pobres en espíritu. Algunas veces dependemos de las cosas que alcanzamos naturalmente, las cosas que alcanzamos en esta vida, de los poderes o los títulos que nos hayan sido dados, los estudios, los cargos, todo eso que podamos haber tenido. Otras veces confiamos en nuestra inteligencia, en nuestra personalidad, en nuestra habilidad de hacer las cosas o en cualquier otra cosa que es especial, cuando lo único que necesitamos es dependencia completa de Dios, en su gracia y en su misericordia. A Cristo tenemos que conocerlo para que Él sea formado en nosotros. Eso es ser pobre en espíritu, tener intimidad con Dios, ser consciente del pecado que mora en nosotros
y saber que sin Dios no podemos hacer nada. Eso es ser pobre en espíritu. Pero tenemos que ser conscientes de eso. Reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Bienaventurados los pobres en espíritu. Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los pobres de espíritu. Dice, es de ellos. Eso significa que poseen el reino de los cielos. Muchos entran al reino de los cielos, pero no lo poseen. No pueden, no tienen el derecho, la facultad de poseerlo, de disponer de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Y eso de poseer el reino de los cielos, Dios se lo da ¿a quiénes? A los que son pobres en espíritu. ¿Quién es pobre en espíritu? El que depende totalmente de Dios. Aquel que ya no vive según Él, sino según Dios. ¿Por qué? Porque reconocemos que el que sabe lo que más nos conviene es Dios. Porque Él lo sabe todo. Porque Él es el que nos diseñó. Entonces, ser pobre en espíritu es depender de Él totalmente. Y dejar de depender de nosotros mismos. Someternos confiadamente a su dirección y a su guianza. Esa es la característica fundamental de tener la persona que quiere poseer, que debe tener la persona que quiere poseer el reino de los cielos. Someterse confiadamente a la dirección de Dios. El reino de los cielos es un estado de cosas espirituales. El reino de los cielos es hacer al Dios de los cielos nuestro Rey y Señor, nuestro esposo. Cuando eso sucede, todas las cosas que nos puedan suceder van a estar a nuestro favor, nos van a bendecir. Dejemos que Dios sea el que guía nuestros pasos, el que guía nuestros sueños, el que dirige todas nuestras emociones. Dejemos que sea Dios el que gobierna nuestro futuro, nuestros sueños, nuestros anhelos. Todos los esfuerzos que hacemos, que sea Dios el que nos los dirige, el que nos lleva. Aunque no lo entendamos, aunque no lo comprendamos, descansemos en Él. No tengamos nuestra confianza en la economía ni en las circunstancias, sino tengamos nuestra confianza en Dios. Que seamos como aquel niño que se siente protegido, que se siente amado por su Padre Celestial. Él siempre está ahí. Cuando estamos hablando del reino de los cielos, no estamos hablando de un terreno o de un lugar. Estamos hablando de un gobierno. El reino de los cielos es estar bajo la cobertura del cielo. Salmo 103:19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Cuando nosotros logramos estar en el reino de los cielos, tenemos poder sobre Satanás. Si estamos en el reino de los cielos, ¿qué es estar en el reino de los cielos? Estar bajo el comando, la tutoría, la dirección, la guianza, el dominio del cielo de Dios. Ser siervos de Él. Cuando hacemos eso, estamos en el reino de los cielos. Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Sí ve que el reino de los Dios no es un lugar, no es un espacio, es un gobierno? Cuando nosotros podemos o estamos venciendo a Satanás, es porque estamos en presencia de Dios. Es a través del reino de los cielos que nosotros podemos deshacer las obras del diablo. Cuando es a través del reino de los cielos, es a través del gobierno de Dios, estando en el reino de los cielos, estando siendo gobernado por Dios. En este mundo no gobierna Dios, cada uno hace lo que le parece. Ese es el reino de los hombres, donde la confianza está puesta en el dinero, en los bienes, en el trabajo, en la juventud. Aunque todas las cosas pertenecen a Dios, todas las personas pertenecen a Dios. Lo que pasa es que muchos no entienden, no aceptan su soberanía. Muchos no quieren permitir que Dios sea su Señor. Mateo 13:41 dice, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad.
y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos que reconocer que Dios es soberano. Dios es todo. Dios se impone finalmente. Zacarías 14:9 dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único, y único será su nombre. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aprendamos a ser pobres en espíritu, es decir, a depender continuamente de Dios, a reconocer su soberanía. No esperemos que Dios tenga que forzarnos a reconocer su soberanía en la gran tribulación. El que se quedó en la gran tribulación va a tener que demostrar que Dios es soberano sobre él. Busquemos a Dios para encontrar nuestra felicidad, nuestra bienaventuranza.